Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta conferencia organizada dentro del ciclo La Colección a Detalle. En esta tarde ofrecemos la conferencia titulada Coleccionismo de Arte Contemporáneo, Campo de Experimentación, y damos la bienvenida a la doctora Ana Garduño. Ana, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde a través de esta modalidad. Ana Garduño es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, investigadora titular del CENIDIAP-INVAL de 1995 a la fecha. Sus líneas de investigación versan sobre el sistema de museos en México, el coleccionismo de arte y las políticas culturales. Entre sus libros se encuentran Evocaciones, Museo Nacional de San Carlos, 50 aniversario, Museo Nacional de San Carlos, publicado por el INBA en el año 2018. Alfredo Guatirrojo y el Museo Nacional de la Acuarela, publicado por Conaculta y Munagua en el año 2016. Este libro recibió el premio Antonio García Cubas en el año 2016. Asimismo, el libro El Poder del Coleccionismo de Arte, Álvar Carrillo Gil, publicado por la UNAM en el año 2009. Ana, bienvenida nuevamente por estar esta tarde con nosotros. Te agradecemos muchísimo por aceptar la invitación y por compartir con nosotros este tema del coleccionismo de arte contemporáneo. Gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión y comenzamos. Si nos apoyas, Ana, compartiendo tu presentación. Adelante. De acuerdo. Muchas gracias. Agradezco la invitación. Agradezco mucho al Museo Amparo que me hayan invitado a participar en este ciclo de charlas donde intentamos de alguna manera paliar el aislamiento que nos proporciona gratuitamente el COVID. Así que, si les parece, voy a empezar. Lo primero que tendríamos que saber cuando hablamos de coleccionismo, cuando hablamos de un asunto tan importante como lo es el coleccionar obra de arte, que ciertamente va a tener presencia, influencia, retroalimentación en el mundo de los museos, no solo en el mundo del mercado del arte, sino también en el universo de los museos, de las exposiciones, porque ciertamente una colección tiene su contexto, tiene su época, su periodo, tiene sus lógicas internas, pero también representa un momento importante en la vida cultural de un país, de la ciudad donde se desarrolla, de la época o el periodo en el que se va creando. Y aquí les puse algunas de las bases, digamos, teóricas de que toda persona que quiere incursionar en el mundo del coleccionismo tendría que saber. Para empezar, tendríamos que plantear que todo acervo particular, porque las colecciones inician, aquí vamos a hablar de colecciones particulares, no necesariamente de colecciones institucionales, de colecciones públicas que ya están incorporadas a museos. Eso, digamos, es una segunda etapa en el universo del coleccionismo. Primero empieza un coleccionismo privado, que tiene que ver con la biografía de un personaje, del coleccionista, donde va a copiar aquellos objetos, la época, en el pasado eran objetos que normalmente eran objetos artísticos, ahora no necesariamente, ya perdió la objetualidad, la materialidad, la obra de arte, así que ahora puede ser que se coleccionen conceptos, ideas, las estrategias para remontar una pieza en un espacio, etc. Entonces, primero inicia como una obsesión privada, personal, que tiene que ver con la biografía de la persona que está haciendo los acopios, y después se convierte en un proyecto público. Hay una etapa en la que quien está haciendo los acopios
se da cuenta que ya tiene un núcleo importante, que no es un hobby, que no es un pasatiempo, sino que ya le dedica buena parte de su vida, buena parte de sus ingresos, de sus preocupaciones, y es cuando lo va a resignificar, a reconfigurar y lo convierte en, le da una misión, le da un objetivo, le da una lógica de exhibición, porque toda colección siempre se hace pública de una manera o de otra, sea a través de exposiciones colectivas donde solamente presta algunas piezas, pero también en exposiciones individuales solamente para ese acervo, para revisitar el acervo, para presentarlo al universo de los museos, para dar a conocer la mirada del coleccionista, sus apuestas, sus obsesiones, sus preocupaciones, y de esa manera se convierte en un acervo público que va a impactar en el universo de lo cultural, de lo artístico, en el contexto donde se desenvuelve, va a generar repercusiones, va a propiciar nuevos coleccionismos, va a tal vez a hacer reflexionar a otros coleccionistas acerca de lo que ellos mismos están acopiando, de lo que ellos están acumulando. Siempre hay una reconfiguración una vez que sale a la luz pública una nueva colección de arte. Siempre estamos hablando entonces de fenómenos que están articulados, que están siempre imbricados intrínsecamente a través de las lógicas de cada circuito. El coleccionismo siempre tiene que ver, por supuesto, con redes comerciales, porque son colecciones que se van armando a lo largo del tiempo, que se van construyendo poco a poco. Generalmente el coleccionista puede decidir que en algún momento dado depura la colección, salen piezas que regresan al mercado y de esa manera puede contribuir a elevar los precios de un artista o a bajarlos. Participa siempre en redes de museos, en el sistema de museo público y el sistema de museos privados en el país donde se desarrolla, en las ciudades donde se está forjando la colección, y por supuesto impacta en las políticas públicas, siempre, necesariamente. En todas las ciudades donde ha habido coleccionismo siempre tiene tiene algo que ver con la bonanza económica en un cierto país, en una cierta ciudad, en una región de alguna nación. Siempre hay alguna retroalimentación, el mercado provee al coleccionista de lo que él está requiriendo, pero por supuesto también tenemos un mercado globalizado donde recurren a buscar lo que necesitan, lo que les obsesiona, lo que quieren documentar e incluir en su acervo en el ámbito internacional. Por lo tanto, y esto es muy importante, coleccionar no solo es acumular, sino también es jerarquizar, es tener una clasificación interna sobre los acervos, sobre lo que se está coleccionando. Siempre es una búsqueda, es una aventura, es una obsesión estar comprando obras que nos interesan, pero con una jerarquización, porque es un universo, una colección para quien está formando el acervo, es un universo que tiene sus propias directrices, sus propios parámetros, que tiene los temas, los subtemas que quiere desarrollar, que quiere trabajar, que siempre tienen que ver con lo que se está trabajando en la sociedad, son preocupaciones colectivas, las que se reflejan desde una mirada particular, personal, que es el de quien está forjando el acervo. Por supuesto que hay desde las épocas, digamos que desde el capitalismo tardío, la emergencia del capitalismo tardío, es cuando las colecciones empiezan a democratizarse. Ya no es una práctica solo de élites, sino también de clases medias que están interesadas en formar este tipo de acervos. Aquí vamos a hablar de diferentes colecciones. Hay tantas colecciones como grupos sociales tiene una nación, tiene una ciudad. Digamos, hay muchos tipos de coleccionismo. Aquí hablaré un poco más de coleccionismo de arte contemporáneo. Y sin embargo, hay muchos coleccionismos de arte contemporáneo. Depende de qué grupo social, de cuáles sean los intereses del coleccionista, si está buscando obras museales, obras que después puedan ingresar al acervo permanente de un museo,
o no, o tiene otro tipo de pretensiones. Hay muchos coleccionismos, tanto como coleccionistas. Entonces, las fases del coleccionismo, primero siempre es una parte privada, una parte personal, donde el que está interesado en hacer compras de arte, en ir acumulando obras, empieza a rodearse de un grupo de especialistas, tanto de artistas, galeristas, otros coleccionistas, críticos de arte, curadores, con los que va a nutrir sus ideas, sus preocupaciones sobre el arte, y con los que va a ir dialogando, van a ir creciendo juntos. A la par que crece él como persona, crece también su colección y va cambiando, va mutando, puede transformarse, transfigurarse, puede haber una primera etapa con un acervo, pasa mucho en el arte contemporáneo, que en una primera etapa tienen arte moderno, y después la colección va depurándose naturalmente hacia el arte contemporáneo, o sea, hacia documentar el presente, hacia documentar lo que está sucediendo en el día a día. Les comentaba que hay un corte, hay una interrupción, hay un momento muy importante donde quien está haciendo los acopios se asume como coleccionista, decide y acepta la misión de formar un acervo que puede tener diferentes objetivos, puede ser solo un asunto familiar, un asunto de fortalecer la economía de la familia o la economía personal, pero también puede adjudicarle la misión de representar un periodo artístico o diferentes manifestaciones estéticas, puede también tener el objetivo de darle prestigio, de potencializar la imagen pública del coleccionista, de limpiar su imagen, de generar, digamos, una diferenciación social dentro del mismo grupo social al que pertenece el coleccionista, es diferente de los otros porque ellos no coleccionan y él sí, por ejemplo. O dentro del grupo de coleccionistas, ellos coleccionan más una cierta manifestación, puede ser videoarte, y él decide que va a irse en un formato más tradicional como la pintura, etcétera. Entonces, hay una necesidad de diferenciación de cada coleccionista que hace que todos los acervos sean diferentes. Pueden tener similitudes en cuanto a los nombres de los artistas, por ejemplo, el tipo de piezas que les gusta a una cierta generación, y sin embargo, siempre va a haber particularidades en cada acervo. Los teóricos del coleccionismo siempre han estado enfatizando el tema de la distinción, el elemento clave en todo coleccionista. Busca una distinción con relación a su clase, con relación a su grupo social, con relación a sus contemporáneos, sí, sin duda, pero también depende del tipo de coleccionismo, es donde podemos ver un poco cuáles son sus grandes preocupaciones. El coleccionismo de arte antiguo, por ejemplo, siempre habla de un perfil más conservador, y el de arte contemporáneo, ahí hay una apuesta y más aventura, puede haber errores, puede haber críticas, es un arte a veces no totalmente legitimado, pueden ser corrientes artísticas no del todo aceptadas en el universo de los museos o de las galerías de exposiciones internacionales, así que hay un riesgo que probablemente un coleccionista más conservador no quiera correr, y por eso se refugia en un tipo de coleccionismo de arte clásico o de arte de siglos pasados, de artistas que ya murieron y que ya no están forjando su propia fama ni su propio prestigio. Hay lógicas matemáticas en el universo de las colecciones. Entre más grande es una colección, por supuesto, más grande es el reconocimiento y el prestigio social. Hay otra que también tiene que ver con el dinero. Entre más inversión económica se tenga, aparentemente se puede o se podría exigir mayor reconocimiento, y no ocurre así por el tema de la fortuna crítica de la obra de arte o de la fortuna crítica de la producción de ese artista. Como intervienen otros factores, no solo el tema dinero, no solo el tema, la cantidad de inversión que se pone en la forja de una colección,
también depende mucho de haber sido signada esa colección o esas piezas por la crítica de arte, por la curaduría contemporánea, por la élite de funcionarios de museos que deciden que ese artista o esas piezas son las mejores posicionadas dentro de un momento de la historia del arte de un país o no lo es. Por supuesto, una colección siempre está activa, mientras vive el coleccionista está viva, se está modificando, está cambiando, está siendo incentivada por nuevos artistas o por nuevas piezas, por otras búsquedas, por otros contenidos diferentes, digamos. Entonces, siempre una colección, estudiar una colección es muy difícil, sobre todo una colección del presente, porque para los que nos dedicamos a eso nos cuesta mucho trabajo congelar una colección en un cierto momento. Podremos hablar de un cierto acervo en la fase temprana o hasta el año 2000 o hasta el año 2010, pero es muy difícil hablar de la colección, una colección que se está formando y que puede el coleccionista decidir cercenar una parte importante y fortalecer otro núcleo dentro de sus acervos. Por supuesto, toda colección está sujeta a las lógicas del mercado, pero también a las políticas del valor simbólico que tiene generalmente una obra de arte. No es lo mismo una colección de artefactos industrializados, por ejemplo, realizados en serie, como en una intencionalidad no artística de origen, que una pieza creada por un artista que se asume a sí mismo como un creador, que la plantea y la presenta al mundo como una obra de arte y que ya ha tenido exposiciones y que ha estado catalogada en diferentes muestras itinerantes o exposiciones temporales en diferentes espacios públicos que gozan de prestigio y de reconocimiento. Siempre estas jerarquizaciones aparentemente no están ligadas al universo de las exposiciones y los museos, pero por supuesto que lo están, porque son obras que al estar en colecciones privadas todavía pueden regresar al mundo del mercado, al mundo comercial, digamos, pueden seguir siendo mercancías. Mientras están en una colección privada dejan de ser mercancías, pero pueden regresar generalmente a la muerte del coleccionista si no tomó precauciones acerca de su legado, si no decidió entregarlo a una institución pública o privada que lo conserve, que lo preserve, ese acervo puede volver a convertirse en mercancía. Hay diferentes maneras de analizar una colección, diferentes maneras de aproximarse. Lo importante aquí es que siempre es un espejo, toda colección es un espejo de la sociedad, del grupo social en el que se está formando, de la ciudad, del país, de las pretensiones o preocupaciones o búsquedas de un grupo social en un momento dado, pero también es un reflejo de la sociedad. ¿Qué tan democratizada está la sociedad? ¿Qué tan abierta está a nuevas manifestaciones artísticas, a nuevas plataformas, nuevas vanguardias? Si están trabajando el tema de la obra de arte como proceso o solo como objeto terminado, etcétera. Todo eso puede analizarse a través de estudiar, enfocar la mirada en una sola colección de arte. En el tema de la psicología del coleccionismo, que es un aspecto donde yo generalmente no intervengo y no participo en mis análisis, pero que es un elemento importante que está ahí siempre presente, la teoría habla de formar una colección de arte como controlar un universo donde yo puedo tener todo el poder, ¿no? Es un espacio donde no hay negociación posible porque quien está formando el acervo es el que tiene la última decisión acerca de qué pieza incorpora o qué pieza, por muy bien rankeada que esté en el mundo del arte y del coleccionismo, decide que por esa línea, por ese artista, por ese grupo de piezas no va a apostar, así que son decisiones particulares que obedecen mucho a los objetivos, a las pretensiones
y a la psicología del coleccionista, a su biografía, a lo que está tratando de manifestar como mensaje, que pueden ser mensajes económicos, mensajes políticos, mensajes culturales, sociales, de todo tipo, digamos. Toda colección es multimensaje, es polifacética, puede ser leída de diferentes maneras y generalmente todas son posibles porque todas las estamos haciendo cualquiera de nosotros, cualquiera puede decidir que esa colección representa tal o cual aspecto de la sociedad contemporánea. Por supuesto, también hay colecciones que no son producto del deseo, la obsesión, la pasión, el compromiso e incluso la responsabilidad de un coleccionista con su presente, con su época, con su periodo, sino también hay otro tipo de intereses, muchos otros intereses. Para mí todos son válidos. Si es una colección formada por inversión, por pretensión social, por distinción, de cualquier forma es importante porque incentiva el mercado, incentiva el universo de los museos. Ojalá esas colecciones, aunque hayan sido hechas con criterios económicos, por ejemplo, o de prestigio social, lleguen al mundo de los museos vía donación o vía venta a los espacios públicos. Por supuesto, una venta no al mismo precio que a la venta de mercado, pero lo que importa es que si hay mayor coleccionismo, hay mayor movimiento en el universo del arte y de la cultura, y los públicos, que no somos coleccionistas, tenemos la posibilidad de ver esas piezas en repositorios, en acervos públicos o privados. Así que hay mucha leyenda negra sobre el mundo del coleccionismo, donde se castiga, digamos, a quienes lo hacen por pretensión, por esnobismo, por inversión económica. Desde mi punto de vista, todos los coleccionismos son aceptables porque todos van a contribuir a democratizar un poco más la escena artística en la medida en que si compran esas piezas se quedan en México y podemos verlas, degustarlas en algún museo público, privado, en una exposición temporal, en una feria, etcétera. Por supuesto, también hay un tipo que es el que predomina, sobre todo entre clases medias, que es un tipo de coleccionismo solamente para fines utilitarios de decoración. Una vez que terminan de decorar los espacios públicos o privados, el consultorio, la oficina, la sede de la empresa, la casa de campo, es cuando se termina estos acopios que no podríamos llamar propiamente coleccionismo, sino son consumos útiles para, digamos, decorar espacios públicos y privados. El coleccionismo que a mí más me interesa es el que se está construyendo, el que está armándose desde diferentes grupos sociales, no necesariamente desde grandes cantidades de dinero disponibles para invertir, sino el coleccionismo donde se están haciendo apuestas que pueden cambiarse con los años, donde están rompiendo barreras generacionales. Jóvenes pueden estar comprando artistas de su generación, pero también artistas más grandes. También pueden estar buscando artistas modernos, por ejemplo, que no han sido bien vistos por el mercado, que no han sido bien estudiados por la academia, están todavía, el mundo del arte moderno todavía puede generar grandes descubrimientos y novedades. Así que este coleccionismo que observa, que experimenta, que se aventura, que no tiene grandes cantidades de dinero, pero que es producto del análisis, de la observación de lo que está sucediendo en el mercado, ese coleccionismo más de clase media que existe en México, que no está bien estudiado, porque no está del todo posicionado ni visibilizado. Ese me parece muy interesante, muy propositivo, porque habla también, por supuesto, de nosotros mismos, de quiénes somos como sociedad. Hay un coleccionismo de arte joven que es incipiente, insisto, no está bien estudiado, no lo conocemos del todo, pero es un coleccionismo
que es muy estimulante para los artistas porque los va acompañando en sus primeras exposiciones. Son artistas que están terminando la carrera, están haciendo sus primeros montajes, están accediendo a los primeros espacios públicos, sean galerías, sean ferias de arte, sean algún tipo de museos público o privado, que hay museos dentro del sistema estatal que está diseñado para ser como la primera opción para los artistas jóvenes. Y es muy interesante cuando logran encontrar galería, cuando no logran encontrar críticos de arte que entiendan este tipo de obras que están en proceso de creación y que encuentran a sus galeristas y sobre todo a sus coleccionistas, es cuando las carreras de los artistas son menos solitarias de lo que habitualmente es. Y tenemos, aquí les puse estos ejemplos, pero son muchos coleccionistas que nacieron en los años 80, que tienen éxito pronto, que empiezan a comprar más o menos rápido, alrededor de los 25, 30 años empiezan a comprar, que están asesorados por algunos galeristas, que hay galerías de todos tipos, de todos rangos de precios, de todos los niveles económicos, donde pueden estar siendo bien acompañados por lo que están leyendo en la crítica, lo que se ventila en plataformas sociales, en redes sociales, y que están leyendo, se están documentando, están atentos a lo que ocurre en manifestaciones artísticas paralelas, en la arquitectura, en el diseño de interiores, en el diseño de espacios exteriores, etcétera, que están viendo cómo el arte está dialogando con otras manifestaciones y que están tomando sus propias decisiones y están apostando por un arte que no implica necesariamente un alto costo económico, pero sí implica mucho conocimiento, mucha entrega, preocupación y responsabilidad colectiva, digamos, porque las carreras de estos artistas jóvenes están dependiendo mucho del diálogo que se establezca con estas generaciones de artistas jóvenes y de coleccionistas jóvenes. Aquí les puse un rango de precios aproximado. El mercado del arte cambia muchísimo. Ahorita en contexto de pandemia, obviamente se está vendiendo menos, así que seguramente los datos estadísticos que saldrán a final de año serán bastante difíciles de analizar porque estamos en un contexto especial, digamos, en situaciones extraordinarias, pero digamos, este es el promedio de costos de los artistas que están apuntando a descubrir, de los coleccionistas que están apuntando a descubrir los artistas que van a hacer el recambio generacional en las ferias de arte, en las exposiciones itinerantes, en los museos y las galerías, digamos, de cierto reconocimiento y prestigio, donde las galerías tienen generalmente un stock de artistas que pueden tener precios variables, que se pueden ajustar a las necesidades de los coleccionistas jóvenes, que pueden instrumentar incluso el pago a mensualidades, que pueden hacer rebajas, descuentos, etcétera, de acuerdo al perfil de cada coleccionista. Digamos, hay galerías que se van ajustando para poder tener un público mucho mayor de consumidores de arte. Porque, sin duda, los coleccionistas que invierten mucho dinero en la compra de obra, son pocos y ellos no necesariamente dependen de las galerías locales, sino están anclados más bien su mirada en las galerías internacionales. A la fecha, como el coleccionismo refleja siempre las condiciones de una sociedad, no hay paridad, así como no la hay en el mundo laboral, entre las colecciones formadas por mujeres y las colecciones formadas por hombres. Aquí les puse un cuadro de Botero, la mujer coleccionista, que representa este fenómeno. Ciertamente las mujeres hemos coleccionado desde siempre, desde que existe la humanidad, hemos podido hacerlo, y sin embargo, las colecciones más prestigiadas, más reconocidas, formadas incluso a lo largo de varias generaciones, son generalmente colecciones masculinas. Este desequilibrio que tiene la sociedad en cuanto a lo que puede ganar una mujer profesionista con relación a un hombre profesionista, por supuesto, está presente en el mundo del arte, la cultura y sin duda del coleccionismo. Por ejemplo,
En la revista Art News, que es una revista que año con año saca un ranking de quiénes son los coleccionistas que invierten más dinero a lo largo del año, saca un ranking de aproximadamente 200 coleccionistas por año. Encontré en la última, en la más reciente, en 2019, dentro de los primeros 20, a una mujer que está aquí clasificada en el número 16, pero revisando su biografía, está ahí en esa lista porque su esposo, ex esposo, que era el número 17 de la lista, hay un divorcio y se separan las colecciones, entonces son tan grandes los acervos que todavía le permiten a ella, y ha seguido comprando y ha seguido acumulando, le permiten estar en la lista de los 20 mejor posicionados del año pasado, lo que quiere decir que no es necesariamente su economía ni su mirada la que está en ese acervo, sino era un acervo compartido, un acervo de pareja que se dividió cuando ocurre una de las grandes desgracias que le puede ocurrir a cualquiera en la vida, pero sobre todo en el universo del coleccionismo, que es el divorcio. Cuando hay un divorcio, muchas colecciones se han perdido, se han dividido, se han segmentado, se tienen que vender para pagar los costos del divorcio, etcétera. Entonces, en el mundo del arte sí es trágico que un acervo que estábamos pensando que se iba a donar a un museo o que se iba a entregar en comodato a una institución, de pronto tiene que ser parcializado. Ya en ese mismo ranking del año 2019 de la revista, la citada revista, hasta el número 41 encontré una coleccionista mujer, y también revisando su biografía encuentro que es una rica heredera de Nueva York. Su familia de varias generaciones construyó muchos de los rascacielos que nos gustan mucho cuando visitamos Nueva York. Así que digamos que ella puede dedicarse a la filantropía porque es una heredera. Esa es tradicionalmente la manera en que las mujeres eran coleccionistas en los siglos pasados, a través de heredar de su familia alguna riqueza forjada por sus antepasados. En América Latina, aunque para nosotros la colección de Patricia Cisneros es muy importante, me sorprendió un poco que en el ámbito internacional se presenta como una colección de pareja, no como una colección de ella, sino como una colección de pareja, lo cual quiere decir, por supuesto, que los dineros están vinculados. Y para nosotros en América Latina, ella es una coleccionista muy importante porque ha incentivado el mundo del arte, el latinoamericano, el moderno, y tiene un espectro, digamos, mucho más amplio. Ya hablando de México, dentro de los primeros 200 coleccionistas, en diferentes, se alternan, las cifras van cambiando. En el año pasado encontré de los mexicanos en el número 36 a una pareja, Isabel y Agustín Coppel. Después está otra pareja, Gabriela Ortiz y Ramiro Garza, que también vienen de una región centro-norte del país. Y otros dos coleccionistas hombres. O sea que en ese ranking de 2019 no hay mujeres mexicanas dentro de los primeros 200 coleccionistas. Ciertamente hay una empresaria que ha estado, que es heredera del Grupo Modelo y una empresaria por sí misma, que ha trabajado mucho por forjarse una imagen de mujer trabajadora, digamos, de mujer comprometida con el empresariato mexicano. Y ella ciertamente ha estado en diferentes momentos en esa lista de Art News, aunque no necesariamente estuvo en 2019. Pero digamos que también tiene un coleccionismo de arte moderno y contemporánea. También ciertamente su dinero viene de la herencia del Grupo Modelo, pero también es riqueza que ha forjado ella en sí misma. Sería la única mujer mexicana en esas grandes ligas que está, digamos, representando un coleccionismo femenino. Cuando hablamos de coleccionismo, siempre tenemos que pensar que está ligado, como ya había dicho al inicio, con estrategias estatales del mundo de los museos. En el Estado mexicano se decidió, después de la posrevolución en los años 20, que el Estado
en ese momento la teoría social del Estado hablaba de un estado de preocupación social, de bienestar social, el Estado se iba a ocupar de generar la educación para los artistas y por eso las escuelas de arte, las más importantes del centro del país, están en el IMBA, están en la Universidad Nacional Autónoma de México, digamos, porque el Estado se hace cargo de la educación de los artistas. También se dedica a fomentar la producción artística, a exhibir, a promocionar, digamos, a divulgar esas creaciones, esas producciones de arte en los museos que pertenecen al sistema del Estado. Por lo tanto, creó una red de museos que tuviera diferentes perfiles, diferentes vocaciones para, digamos, acometer la exhibición de diferentes núcleos artísticos. Incluso el Estado intentó intervenir en el mercado, y por eso fundó, por ejemplo, el Salón de la Plástica Mexicana, para, digamos, que allí los artistas pudieran, era una galería, que los artistas pudieran vender sus obras sin comisión. En un primer momento, el Salón de la Plástica Mexicana no cobraba comisión a los artistas por las obras que exhibía para favorecer, digamos, la economía habitual de los creadores artísticos. Sin embargo, el Estado no instrumentó programas de acopio institucional, de forja de colecciones públicas, y ese es un gran déficit. Dentro del sistema del IMBA, por ejemplo, si revisamos los acervos, solamente hay un porcentaje del 30% de mujeres artistas aproximadamente. Dentro de los museos, casi todos los museos de arte moderno pueden generar de pronto proyectos de arte contemporáneo. Y los que les pongo acá son los 5 que más se dedican a la contemporaneidad, que han desarrollado proyectos interesantes de acopio, de acumulación de obras. En el último sexenio, por ejemplo, un momento muy interesante para los museos del IMBA, porque gracias a 2 programas importantes, el programa Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda y el programa Retribución Social de FONCA, que se instauró en 2010, gracias a eso, los museos públicos del IMBA, en este caso específico, pudieron fortalecer sus acervos que habían quedado inactivos, que habían quedado congelados en el tiempo desde hace varias décadas, por falta de presupuesto y porque no hay una política de fomento a las colecciones de Estado. Entonces, digamos que el sexenio pasado fue muy interesante, es un tema de estudio que me resulta particularmente atractivo, el analizar qué pasó gracias a que los museos pudieron disponer, los funcionarios de museos pudieron disponer de estos 2 programas donde las obras de arte ya estaban costeadas, digamos, los artistas a través de la Secretaría de Hacienda, los artistas pagan sus impuestos con obra de arte y esas piezas se van a los museos previo convenio, digamos, y Retribución Social del FONCA es un poco lo mismo. Los artistas que están siendo beneficiados por las becas FONCAS hacen negociación con los funcionarios de museos, con los curadores de los museos y deciden que parte de la obra que están creando en ese año con esas becas puede ser entregada en donación a los museos de arte contemporáneo y de esa manera, digamos, fortalecer, robustecer un acervo que había quedado congelado en el tiempo. Otro caso fue el del Museo Carrillo Gil, por ejemplo, que con la dirección de Osvaldo Sánchez, en el tránsito entre finales del XIX, finales del siglo XX, principios del XXI, logró que las nuevas generaciones de artistas entraran, digamos, a los museos y les dio una oportunidad importante para que los museos también se actualizaran. Los museos del sector IMBA habían quedado también bastante rezagados, no estaban haciendo su trabajo correctamente, no estaban documentando el arte contemporáneo y gracias a personalidades como Osvaldo Sánchez en el Museo Carrillo Gil, como Tayana Pimentel en el sexenio pasado en las SAPS,
es cómo podemos tener este tipo de reactivaciones. Las políticas públicas, esto es importante señalarlo, las políticas públicas las hacen gestores culturales, las hacen los funcionarios culturales, los curadores, los críticos de arte también. Entonces, digamos que cuando hablamos de incentivar el acervo de un museo, generalmente hay curadores detrás, hay directivos que están preocupados por incentivar, por fortalecer las colecciones y por crear nuevas colecciones que dialoguen con las colecciones del pasado que ya hemos heredado de generación en generación. Otros espacios que se dedican al arte contemporáneo y que cada uno tiene su propia vocación son el Museo Rufino Tamayo, el Exterés Arte Actual y el Laboratorio de Arte Alameda, donde ya no necesariamente el INBA tiene en sus bodegas las piezas de esas colecciones, porque muchas de ellas ya están en un formato que no es matérico, que no es un formato material, sino lo que coleccionan son los videos donde están, digamos, los montajes, las escenografías, los performances de algunos eventos artísticos, y el museo tiene los derechos de reproducción de esas piezas, de reinstalar esas piezas en el espacio público, porque fue donado o fue comprado por el museo, pero digamos ya no necesariamente son bodegas llenas de artefactos, llenas de obras artísticas, sino lo que puede resguardar son los testimonios de esa pieza y las instrucciones para volver a montarlas con materiales nuevos en la medida en que se vaya requiriendo. Otros museos importantes son los del sistema UNAM, que como los museos también representan la realidad de este país, los museos donde ocurre el arte contemporáneo en México están centralizados, están en la Ciudad de México, prácticamente todos los museos del sistema INBA y del sistema UNAM están en la Ciudad de México. Después vamos a ver que hay otros recintos en el interior del país, pero sin duda la centralización política y económica también tiene su reflejo en una centralización cultural. En este caso, los museos de la UNAM tienen una larga trayectoria con el arte contemporáneo, desde un personaje muy importante, nuestra querida Helen Escobedo, que no solo era artista, sino también era funcionaria cultural, directiva de museos de la UNAM, que estuvo en el MUCA, en ese tiempo el MUCA, que ahora el heredero sería el MUAC, estuvo en los años 60, 70, y que fue la encargada, digamos, se autocomisionó para llevar el arte contemporáneo a los museos de la UNAM, haciendo una primer rivalidad fuerte con los museos del INBA, que habían estado demasiado tranquilos, que no tenían en realidad competencia en cuanto a la exhibición de arte contemporáneo, y que gracias a los museos de la UNAM, y ahora mucho más con el MUAC, un museo que nació a principios de este siglo y que ha reactivado, reanimado la escena artística y que tiene una gran posibilidad de provocar, gracias a que la UNAM es una institución autónoma. El hecho de que no esté sujeta a los vaivenes políticos, a los intereses de la clase política en el poder, hace que la UNAM tenga un margen de acción mucho más amplio que los museos, por ejemplo, del sistema INBA o del sistema INA. Dentro de los museos de administración privada, es importante reconocer y agradecer la función de diferentes museos de administración privada que tienen, digamos, otras lógicas que no están sujetas ni a los intereses políticos ni a las restricciones económicas que tienen los museos públicos, y dentro de ellos tenemos en Guadalajara, por ejemplo, el Instituto Cultural Cabañas, o en Tijuana el Secut, el Museo Amparo, por supuesto, en la ciudad de Puebla, que también vivió una resignificación de su vocación, de su misión, no solo la remodelación integral de los espacios, sino también un análisis especial que se hizo sobre la misión y los objetivos del museo para actualizarlo y mantenerlo, digamos, de acuerdo a las necesidades sociales, no solo, y culturales, no solo de la ciudad de Puebla, sino del centro del país, porque sin duda Ramiro Martínez nos ha obligado, con sus montajes de arte contemporáneo, a que toda la clase interesada en arte y en cultura en México vaya
a la ciudad de Puebla a visitar el Museo Amparo cuando se hacen estos eventos artísticos, estas inauguraciones de exposiciones que se convierten en hitos culturales, digamos, son exposiciones que vamos a analizar y que vamos a estudiar los especialistas seguramente en un futuro cercano. Otro museo que ha tenido sus vaivenes, como todos los museos generalmente, depende mucho de la dirección de quien esté operando en esos espacios, es el Marco de Monterrey, y sin duda otro espacio importante es el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Por supuesto, por razones de tiempo, no puedo poner todos los otros museos que en el norte, en el sureste del país, están haciendo también intentos por contribuir a exhibir lo contemporáneo, a intensificar el tema del coleccionismo y la donación a diferentes espacios. Recuerdo aquí, por ejemplo, el caso del Museo Musas en Sonora, un importante espacio que el director anterior se dedicó a formar colecciones de arte contemporáneo, tanto de arte local que no existe, de arte sonorense, como de arte nacional. Diferentes colecciones han tenido etapas históricas importantes. En este caso, consideré representativo presentarles brevemente la colección FEMSA. Es una empresa mexicana dueña de la distribución de Coca-Cola y la que generó el sistema Oxxos en México, que tuvo un museo, tuvo el Museo de Monterrey entre el año 77 y el año 2000 y que lo cerró. Ese siempre es una posibilidad que tienen los coleccionistas privados, que pueden, a través de sus fundaciones o de ellos mismos, en tanto colecciones empresariales o colecciones privadas, que pueden aperturar un espacio público y que también pueden decidir cerrarlo cuando hay un recambio generacional. Los empresarios ya no están interesados en mantener un costoso espacio de exhibición permanente, porque todos los museos siempre son muy costosos y nunca pueden, el museo puede generar sus propios recursos para su sobrevivencia. Ningún museo que yo conozca en México puede pagar sus costos de administración, ni por la tienda, ni por el costo de ingresos, ni por los eventos, fiestas o lo que sea que estructure en sus espacios. Ningún museo puede generar todo el dinero que necesita para su gestión anual, digamos, ¿no? Entonces, hay generaciones de empresarios que se interesan por tener un espacio público y hay otras generaciones que deciden de pronto cerrarlo. Sin embargo, la colección continúa, la colección se mantiene, se formó desde los años 70, a la fecha se sigue incrementando gracias a que tiene la Bienal FEMSA. Es una bienal donde los premios de adquisición están diseñados para que esas obras así premiadas, así seleccionadas, se integren y nutran y mantengan vigente lo contemporáneo de la colección FEMSA. Inició con una mirada latinoamericana, por eso se las presento, porque es una de las colecciones que tiene claramente definida su vocación por lo latinoamericano y lo mexicano. Inició con una colección de arte moderno, con los artistas más representativos de la modernidad, y continuó con los artistas que hacen el tránsito entre el arte moderno y el arte contemporáneo en México y en América Latina. Otra colección importante, hay muchas colecciones visibles, con reconocimiento, con prestigio, que ya tienen una gran trayectoria. Está, por ejemplo, la de Sergio Trey, se dedica al tema de las publicaciones y que tiene varias editoriales, entre ellas Raíces, que publica, por ejemplo, la revista Arqueología Mexicana, una colección que se formó desde los años 80, que sigue vigente, que documenta una generación o varias generaciones de artistas mexicanos importantes. Todavía no tiene un espacio permanente de exhibición, aunque se estructuran exposiciones itinerantes. Otra es una colección que también ha tenido sus vaivenes, la colección en Guadalajara de López Rocha, una colección muy importante que también vivió una parcialización a partir de un divorcio y que hizo una labor fundamental en Guadalajara, una labor muy importante de apoyar el arte joven, artistas de Jalisco que ahora tienen prestigio internacional,
es mucho gracias a que en Guadalajara en los 80s, 90s se vivió un momento importante donde había curadores representativos como Carlos Ashida, Patrick Charpenel, estaba la colección de López Rocha, estaban diferentes galerías, etcétera. Así que digamos que se dio un momento muy importante en Guadalajara, 80s, 90s, y eso hizo que se formara una colección tan importante como la de López Rocha. Otras colecciones, aquí solo menciono César Cervantes y la de Patrick Charpenel. Hay un grupo de jóvenes que están agrupados en Corpus, que son coleccionistas jóvenes que están incentivando acervos y que están entregando en comodato lo que compran en colectivo, por ejemplo, al MUAC. De los coleccionistas actuales, sin duda, creo que todos hemos oído el nombre de Eugenio López. Es un coleccionista ya de mediana trayectoria y sin embargo empezó a coleccionar muy joven, empezó muy temprano. Hay un primer núcleo de su colección que no se conoce mucho y el segundo bloque es el que más conocemos. Desde fechas tempranas, desde el 94 hizo su fundación y ya también desde esas fechas participa en el listado de Art News de las colecciones más importantes forjadas o incrementadas en ese año. Prácticamente ha estado todos los años a partir de los 90 en el listado de los primeros 200 coleccionistas en el mundo. Y en el año 99, durante la gestión de Osvaldo Sánchez en el Carrillo Gil, se dio un momento muy importante en la vida de todo coleccionista, que es la presentación en sociedad, la presentación en museo. Allí, en el Carrillo Gil, se presentó un núcleo importante de su acervo, se hizo una curaduría muy interesante, donde se presentaba ya ante el ojo público, ya no solo ante los allegados, ante los conocedores, los que participan en el mundo del arte, sino también en el público en general. Digamos que se presentó públicamente el acervo, teniendo muy buena recepción, lo que por supuesto incentivó al coleccionista a seguir incrementando sus acervos. Él también fue galerista, con un socio, tuvo en California una galería, la Chac Mall, que ya cerró, y decidió también abrir en la sede donde tienen la fábrica de jugos Jumex, decidió abrir su salón de exposiciones, su sala de exposiciones, un proyecto muy interesante que obligaba también al mundo artístico mexicano a ir a Ecatepec a ver lo que estaba presentando en exposiciones temporales. No era un museo permanente, era solamente ciertas exposiciones que tenían un periodo, se cerraba el espacio y lo volvían a abrir hasta la siguiente curaduría, digamos, hasta el siguiente montaje. Por eso mismo decidió abrir su propio museo hace muy poco tiempo, en realidad, donde ya en el centro de la Ciudad de México, donde tiene una propuesta muy interesante, no solo a nivel arquitectónico, sino también en el mundo de la curaduría, donde, digamos, apuesta por presentar ya un perfil definido de su colección. Desde que salió un libro muy importante de Taschen, que es la editorial alemana dedicada, Benedikt Taschen también es un coleccionista importante a nivel mundial. Desde que salió el libro de coleccionar arte contemporáneo, fue muy interesante que ya estuviera el nombre de Eugenio López, el niño Jumex, ya estuviera en el capítulo de El coleccionista. Digamos, ya estaba ahí él documentado como coleccionista emergente, importante de América Latina, en un libro de alcance internacional. Su colección tiene un núcleo muy importante de arte contemporáneo internacional, global, digamos, están prácticamente todos los nombres de todos los artistas que están haciendo la escena artística global, están representados ahí, no solo los nombres, sino también las piezas emblemáticas de cada artista, las piezas que representan, digamos, que documentan la mejor etapa de producción de un artista, las piezas que han marcado una época, que han sido paradigmáticas en el mundo del arte,
del arte contemporáneo son las que están en la colección de Eugenio López. Y es una colección que se sigue incrementando, sigue comprando, sigue abriendo espacios y no solo ha estado documentando los grandes nombres del arte internacional, los que están teniendo las galerías más representativas, digamos, en el ámbito global, y los que están teniendo exposiciones individuales o colectivas en todas las grandes sedes de exhibición del mundo del arte contemporáneo, sino también tiene una vocación de apoyo, ha becado artistas mexicanos para estudiar en el extranjero, ha becado curadores también para que vayan a hacer estudios en otros países, tiene, digamos, programas de acercamiento de las diferentes comunidades y grupos sociales de acercamiento hacia el arte contemporáneo. En su fábrica en Jumex tenía un programa de acercamiento de los trabajadores, por ejemplo, hacia la fotografía, etcétera. Entonces, digamos que también hay una labor social, hay una labor de compromiso de parte de Eugenio López hacia el mundo cultural artístico mexicano. Generalmente hay apoyos económicos para diferentes exposiciones estructuradas desde el ámbito de lo público, por ejemplo, para las bienales de Venecia, donde México participa de manera oficial a través del INBA y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Generalmente hay apoyo económico de la Fundación Jumex, etcétera. Digamos, no solo es coleccionar arte y exhibirlo, democratizarlo en la medida en que todos podemos verlo en los espacios públicos de su museo, antes en su sala de exposiciones, sino también está apoyando y está generando diferentes espacios para fortalecer la escena artística local. Otra colección, la Fundación Cultural Televisa, tiene una colección importante de arte moderno, de arte contemporáneo, un lote representativo de fotografía mexicana de la modernidad hasta nuestros días, solo que el museo que había abierto Fundación Televisa se cerró con un recambio generacional en los empresarios. A la muerte del fundador del Tigre Azcárraga, se cerró el espacio y la colección sigue, solo que pueden armar algún tipo de exposiciones itinerantes, se prestan obras para diferentes piezas, por ejemplo, estas que han sido muy socorridas, la de la serie Ricas y Famosas de Daniela Rosell, una serie de fotografías que impactaron el mundo mexicano en la época en que se generaron. Otra es la colección de Isabel y Agustín Coppel, una pareja que radica en el norte del país y que tiene su dinero de las empresas del grupo Coppel, que han incursionado en diferentes tipos de negocios, desde la venta departamental al menudeo hasta zapaterías importantes. Ellos, por ejemplo, compraron las zapaterías Canadá, el grupo Canadá de Guadalajara, y tienen también un banco, o han tenido un banco, y diferentes negocios donde pueden financiar el crear no solo una colección de arte contemporáneo importante, sino también una fundación donde también participan en el ámbito de lo cultural y de lo social. Tienen también profesionales que se dedican a la gestión de la colección. También están allí los grandes nombres del arte contemporáneo mundial, tanto artistas mexicanos importantes como del ámbito internacional, y ciertamente están documentando las corrientes hegemónicas en el mundo del arte, como el neoconceptualismo o el minimalismo, digamos, posmoderno. Tenemos también que están los grandes artistas como Gabriel Orozco, los más reconocidos, Melanie Schmidt, etcétera, y también tienen una participación social importante. Ellos en el Jardín Botánico de Culiacán, que pertenece al gobierno del estado, ellos contrataron a un curador, a Patrick Charpenel, para que hicieran con los artistas invitados una serie de intervenciones donde, digamos, convirtieran el Jardín Botánico en un espacio de arte. Y allí fueron convocados algunos de los artistas más representativos de la escena mexicana. También tiene exposiciones. Un momento importante fue la curaduría de Tayana Pimentel
en el MUCA, fue una de las últimas grandes exposiciones que se montaron en el MUCA en Ciudad Universitaria. En el año 2008 se presentó la colección Coppel a la luz pública, y después ha itinerado diferentes núcleos de sus acervos en diferentes exposiciones. Esta es una que ha itinerado por diferentes ciudades del país e incluso en algunas ciudades norteamericanas o en Europa. Una colección que ya perdimos fue la de César Cervantes, por ejemplo, el dueño de Taco Inn, de las franquicias de Taco Inn, que convirtió una empresa familiar en un gran negocio en los años 90 y a la fecha, que formó una colección muy importante en 90 y 2000 y que ya empezó a perderla, también empezó a disgregarla. El coleccionista cambió de intereses, a pesar de que tenía piezas emblemáticas. Estas son imágenes de su casa, porque digamos que él también seguía una de las máximas del arte contemporáneo, habitar el arte, digamos. Él, por supuesto, rodeó su casa de creaciones artísticas, algunas efímeras, otras permanentes, y siempre tuvo una vocación por documentar el arte de lo que estaba ocurriendo en la escena artística mexicana de los años 90 y el inicio, el arranque de este siglo. Y sin embargo, cambió de intereses, también hay un tema ahí de divorcio, donde se parcela el acervo, se cercena y decide incursionar en otros temas. Ahorita está involucrado en asuntos de ecología, de medio ambiente, está haciendo el rescate de diferentes casas generadas por el arquitecto Luis Barragán en el Pedregal, por ejemplo. Está haciendo sin duda una labor importante de impedir que las casas del Pedregal, las casas históricas, clásicas ya, tradicionales del Pedregal de los años 40, 50, 60, se estén perdiendo gracias a la destrucción de esas casas y la construcción de condominios, etcétera. Así que está haciendo una labor cultural importante, pero ya en otro territorio, no en el del coleccionismo de arte contemporáneo. Otro acervo es el Espacio de Arte Contemporáneo de Luis Vázquez Santíes, que es un coleccionista muy, muy importante, que también está poco visibilizado. Ya abrió su espacio, lo abrió hace algunos años, no sé, 4 o 5 años, abrió su espacio de exhibición, donde también se hacen montajes con la colección. Esta es una empresa que tiene su dinero en temas de petróleo y de gas natural, y tiene tanto una colección de fotografía de la historia, digamos que documenta la historia de la fotografía, pero también una de arte moderno local y arte moderno internacional, y sobre todo arte contemporáneo. Es una colección que también tiene diferentes técnicas, diferentes acervos, y ya tiene su espacio, tiene diferentes exposiciones que ha ido itinerando. También la lista de los artistas que están en la colección es la lista de los creadores, que sobre todo tiene un acento mexicano, de los creadores que viven en México, nacieron en México o residen en México, y tiene, digamos, una participación importante. Son colecciones que se van abriendo ya sus propios espacios de exhibición, que no dependen de las exposiciones que puedan estructurar los curadores de los museos, sino que también ellos ya están diciendo cuál es su apuesta por el arte contemporáneo, qué es lo que ven en el arte contemporáneo valioso para exhibirlo, para rescatarlo, para coleccionarlo. En ese sentido, tengo que dejar ahí la lista por razones de tiempo, y solo mencionarles que las galerías, hay muchas de todos los rangos, de todos los precios, están accesibles para el público en general, solamente para visitarlas como si fueran salas de museos, pero también, bueno, ahorita por COVID no, pero generalmente sí, y hay otras que son las que han marcado la diferencia. Digamos, es muy importante la labor de Curimansuto, aparte de que haya sido un negocio y que sea un negocio, digamos, que le aporta muchos beneficios económicos a los propietarios. De cualquier manera, siguen haciendo una función importante. Los artistas que empezaron a apoyar en los años 90 son los artistas que ahora están dominando la escena artística local y la internacional.
También hay otra galería importante con trayectoria, ahorita en un recambio generacional de administración. Desde 2016 ya está el heredero Cristóbal Riestra al frente de la OMR, acompañado de la curadora Kerstin Erdmann. Y la galería también tuvo una función importante para acompañar una generación de artistas en años 80, 90, digamos, los acompañó, los vio crecer, los visibilizó, los exhibió, y otras galerías como con menos trayectoria, con menos espacio todavía temporal, pero que también siguen haciendo una función importante de nutrir, digamos, el mercado del arte mexicano para que tengamos un espacio donde podamos conocer, visitar, no necesariamente consumir arte contemporáneo, pero sí saber qué está pasando en la escena artística local, en el entendido de que lo que sucede en el arte, por supuesto, es lo que está sucediendo en la sociedad. Y por último, solo para cerrar esta charla, les traigo un comentario de Pablo Helguera que está contenido en el libro, un libro que les recomiendo ampliamente, Manual del Estilo del Arte Contemporáneo. No sé si está todavía en librerías o ya está circulando en PDF. Lo importante es que es la mirada de un artista contemporáneo con éxito, con prestigio, con mercado, con galería, con reconocimiento internacional, que está mirando el mundo del arte de una manera bastante desprejuiciada, digamos, bastante interesante, donde él dice que el director del museo en un tablero de ajedrez equivaldría al rey, pero la reina, que como todos sabemos es la que tiene movilidad, la que puede hacer todo, para él serían los coleccionistas. Un coleccionista en un tablero equivale a la pieza de la reina, que se puede mover y puede decidir un sinnúmero de factores para que ocurra la escena artística. Los curadores para Pablo Helguera son las torres, los caballos son los galeristas, los alfiles son los críticos de arte, y como buen artista se empobrece y presenta a los artistas como los peones, ¿no? Los peones sacrificados que van a ser devorados por los otros agentes culturales que interactúan en el mundo del arte. En cuanto al coleccionista, que lo ve ubicado en la figura de la reina, lo analiza a partir de ciertamente los cargos, las funciones, los roles que está desempeñando todo coleccionista que tiene un acervo representativo, paradigmático, que incursiona en el mundo de las exposiciones, que tiene una fundación, o que sin tenerla ya participa en el mundo cultural desde que participa en las asociaciones de amigos de museos, en los patronatos de arte contemporáneo, desde que dona a diferentes instituciones, a diferentes museos, o beca artistas, o beca especialistas, o costea las publicaciones de especialistas en el mundo del arte, etc. Entonces, para Pablo Helguera, el coleccionista es el personaje más importante del tablero, el que mayores recursos tiene, no solo por su movilidad económica, sino porque también tiene la colección, tiene los espacios de exhibición, tiene las fundaciones y tiene una serie de convocatorias para incentivar el mundo del arte y la cultura. Y por supuesto, él recomienda que nadie se enemiste con la reina, con el coleccionista, porque puede tener un poder de destrucción que en México no se ha visto. En México no tenemos caso de coleccionistas tan poderosos que estén involucrados en el mundo de los museos públicos, ni los museos de la UNAM, ni los museos del sector estatal tienen una imbricación tan fuerte como para que un coleccionista decida la vida y la fortuna de un artista o de un curador o de un director de museo, pero ciertamente en el mundo internacional sí ha ocurrido casos de un director depuesto por su patronato
o un funcionario puesto a modo de una directiva de un comité directivo en un cierto museo público o privado. Y con esto terminamos esta charla. Estoy, por supuesto, a la espera de sus preguntas, comentarios, enriquecimientos. Lo único con lo que quiero cerrar es que, por supuesto, el arte nos representa como sociedad, como grupo social, como seres humanos, y, por supuesto, en el arte es un espejo donde nos vemos y nos reflejamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana. Vamos a esperar las preguntas de las personas que nos están siguiendo. Mientras te comparto las dos primeras que ya tenemos aquí en el chat, de Nicole Andrea. Ella pregunta si puede asociarse el coleccionismo de las mujeres a la pedagogía del cuidado. Ojalá pasara por ahí, pero todavía no estamos en esos temas. Todavía el coleccionismo de mujeres está pasando por lógicas y directrices que tienen mucho que ver con un coleccionismo sin género, digamos. Las mujeres que están haciendo colecciones y que están participando en fundaciones, están participando en patronatos de museos, ciertamente están apoyando temas de género. Sí, están haciendo una labor importante convocando a mujeres artistas, están becando a creadoras emergentes, etcétera, pero todavía no estamos trabajando tanto fomentando una cultura del cuidado, tanto del cuidado social, del cuidado en términos de salud pública o en términos de acoso sexual, etcétera. Todavía no hay, digamos, una liga directa entre educar para la salud mental, la salud reproductiva, la salud psicológica, la salud física, etcétera, y el universo del coleccionismo de arte. Todavía no, aunque sé que las mujeres que coleccionan y que están en fundaciones privadas sí están haciendo un trabajo relacionado con salud. Por ejemplo, la misma Fundación Amparo tiene una lógica donde se apoya ese tipo de cuestiones. Y hay diferentes fundaciones culturales que tienen una colección de arte, que sostienen un museo y que al mismo tiempo están preocupados por temas de educación y de salud pública. Gracias, Ana. Irene Cloutier comenta: es cierto, el artista crea, paga la producción, paga la creación, en muchas instancias el envío, y además solo recibe el 50% de su propia obra. En ningún otro rubro o profesión se maneja 50-50%. ¿Qué opinas? Sí, es una lógica del mercado de las últimas décadas. Generalmente, a nivel histórico, un galerista, por ejemplo, la Galería de Arte Mexicano de la época de Inés Amor, una galería fundada en 1935, de esa época las galerías cobraban el 33.3%, bueno, 33%, que era, digamos, el ranking normal de una galería internacional o mexicana en los años de mediados del siglo pasado, digamos, ¿no? Pero el hecho de que el mercado haya empezado a cobrar mayor relevancia a nivel mundial ha hecho que los galeristas puedan marcar estipular la ganancia que ellos deciden recibir por su labor de gestión, de promoción, de difusión, de visibilización, digamos. El hecho de que los museos públicos en todo el mundo, una vez que la teoría del estado de bienestar social cayó en desuso a partir de la emergencia del neoliberalismo, hizo que todos los museos en el mundo tuvieran menores recursos, menores presupuestos, y eso dejó un espacio vacío de poder, digamos, de poder político, de poder de decisión en políticas privadas y públicas, que ha sido ocupado por el mercado, y por lo tanto se dan estos rangos terribles
donde el artista recibe el 50% de la ganancia. Ahora, también es cierto que el galerista invierte mucho en la promoción de un artista, en su posicionamiento, en exhibirlo, en difundirlo, en darlo a conocer, en llevarlo a ferias, a sedes, a diferentes lugares, en gestionar los préstamos para exposiciones colectivas, etcétera. Digamos, no es gratuito, también hay un trabajo de acompañamiento del galerista. Sin duda es alevoso el 50%, pero también hay costos de representación de los artistas y de la propia galería, que también, cuando es una buena galería, hace otro tipo de funciones. Hay galerías que tienen, por ejemplo, un stock de artistas emergentes, de artistas jóvenes, que no necesariamente están incorporados al establo de la galería, a los artistas regulares de la galería, pero que son artistas que contratan por proyecto, que comisionan para diferentes intervenciones in situ, en diferentes espacios, etcétera. Hay otros que generan talleres, charlas, digamos que están preocupados por la educación, la educación extraescolar de los artistas que ya están produciendo. Así que sí, hay una leyenda negra del coleccionismo en México también, y sin embargo yo pensaría que hay que analizar caso por caso y situación por situación. La OMR, por ejemplo, tuvo una función muy importante para una generación de artistas, la Curimansuto para otra generación ha hecho otro tipo de trabajo, etcétera. Muchas gracias. Débora Guzmán, ¿a quién acude normalmente el coleccionista que comienza una colección? Normalmente empieza por ver lo que están ofreciendo las galerías, las ferias de arte, que ahora están desde hace más de 10 años muy bien posicionadas en el mundo de la cultura, y los museos, las exposiciones temporales de los museos, privados o públicos. Empieza por eso, empieza por ver, por supuesto, revistas, estar conectado en la red, estar en los blogs donde están discutiendo los curadores, temas de arte contemporáneo, los galeristas, todas las personas, digamos, los académicos que están trabajando en el mundo de la cultura, y por supuesto una labor importante de todo coleccionista que se precie es ir a las inauguraciones. Allí está la escena artística, allí están las personas que están haciendo, dominando los discursos, están marcando pautas en el gusto colectivo. Digamos, no conozco ningún coleccionista que esté aislado, que no conozca a los otros coleccionistas. Todo coleccionista sabe quién está comprando qué cosas y a qué precio, porque siempre hay una competencia y una rivalidad entre coleccionistas, digamos, y todo coleccionista está muy enterado porque el diálogo con el curador, con el galerista, con el académico, el historiador del arte, el crítico de arte, es el que nutre la mirada y el gusto del coleccionista. Ahí hay un diálogo necesario. Tiene que haber espacios de confrontación, espacios de negociación, de diálogo, para que se pueda hablar de un verdadero coleccionista. No existe el coleccionista aislado, por lo menos en mi experiencia. Ana Mi Velasco, ¿qué tanta apertura hay de los coleccionistas mexicanos para con los investigadores como tú? Bueno, es una pregunta bastante difícil. Varía, a según, digamos. Es un poco complicado porque los coleccionistas generalmente quieren que los análisis que hacemos de sus acervos sean tan favorables como ellos opinan de sus acopios, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, y lo único que tenemos los académicos, los historiadores del arte, es nuestro aparato crítico. Eso es justo lo que presentamos y por lo cual estamos trabajando. No estamos tratando, por lo menos yo no escribo para que un coleccionista esté agradecido con mi análisis o para nutrirle el ego que todo mundo tenemos, ¿no? Sino estoy tratando de hacer análisis. Ya sabemos que la neutralidad no existe, es una construcción histórica, la objetualidad no existe, pero digamos que a partir de un aparato crítico puedo analizar cuáles son las aportaciones de una colección, cuál es la pertinencia,
cuál fue su relevancia en el momento histórico en el que fue formada, creada, en el que emergió, se dio a conocer, quiénes son los interlocutores de ese coleccionista. Por ejemplo, en colecciones históricas puedo ver la que estudié en mi tesis de doctorado, la del doctor Carrillo Gil. Me quedó muy claro que las ideas de un académico, de un historiador del arte, Justino Fernández, estaban representadas en vivo, digamos, en tercera dimensión, en la colección del doctor Carrillo Gil, que ahí hay un diálogo importante entre el académico y el coleccionista. En otras generaciones de coleccionistas, por ejemplo, las ideas de mi maestro Fausto Ramírez, por ejemplo, para el arte de los años del tránsito entre el 19, el 20 y las primeras décadas del siglo XX, las ideas de Fausto para el arte moderno están en diferentes colecciones de arte contemporáneo, de arte moderno y contemporáneo actuales, digamos que se ve que están dialogando con las ideas de Fausto. Otro, por ejemplo, Olivier de Broas, tiene una presencia muy importante en colecciones de arte que todavía están vigentes, que se están nutriendo todavía, que se empezaron a crear en los años 80, 90. Queda claro que ahí están leyendo lo que dice Olivier de Broas, estaban viendo las exposiciones que Oli montaba en los diferentes museos donde realizó exposiciones, etcétera. Entonces hay un diálogo, puede ser visible o no. Mi trabajo, digamos, es las líneas ocultas de una colección, exhibirlas, presentarlas. Ese es el trabajo, digamos, investigar, analizar, interpelar una colección y estudiar, definir desde mi punto de vista cuáles son sus pertinencias, sus aportaciones y en qué nos ha beneficiado como sociedad esa colección. Claudia Marín tiene dos preguntas. ¿Qué tanto es para la generación de jóvenes esta labor de coleccionar arte contemporáneo? ¿Una estrategia de inversión y alocación de capitales o es más bien una manera de capturar y asirse del presente a partir de la obra que muestra la contemporaneidad? ¿Y qué tanto están abiertos a permitir que sus obras dialoguen con los públicos, que formen parte de discursos curatoriales y sean apreciadas en los museos? Todo coleccionista siempre quiere que sus piezas lleguen al museo, de manera temporal o permanente, digamos. Esa es la misión última de una colección de arte. Por supuesto, está sujeta a muchas lógicas y a muchas variables, pero digamos que para un coleccionista es un éxito que una pieza que él descubrió en el mercado o en el taller del artista o en una exposición, en un montaje, en una sala de cultura o en un museo, etcétera, de pronto logre tener buena fortuna crítica, logre ser seleccionada por un curador para exhibirla en un montaje temporal en un museo. Es un éxito para todo coleccionista que yo conozca, digamos. Y colectivizar sus adquisiciones, dar entrevistas, estar dispuesto a prestar sus piezas, etcétera, es parte del trabajo de un coleccionista siempre. Quiere presentarse ante el mundo, todo coleccionista colecciona para que se sepa. Compra para que los demás vean lo que compró y, por supuesto, que pone ante la tela, digamos, ante la mirada de los demás, pone su colección para que sea estudiada y analizada. Así que siempre se trata de un acto público. Ahora, los coleccionistas jóvenes, normalmente, si tienen una buena guía, un buen asesor, puede ser un galerista, un curador, un crítico de arte, si tienen buenos guías, si están dialogando con el mundo, con la escena artística, hablan con los artistas sobre sus preocupaciones, sus intereses, etcétera, generalmente van a llegar pronto a prestar obras para exposiciones temporales, digamos. Es una lógica donde los tiempos de la posmodernidad son mucho más rápidos que los de la modernidad tardía, donde un coleccionista empezaba a comprar alrededor de los 45, 50 años, su acervo estaba bien formado con 60 años de edad, más o menos,
y empezaba a preocuparle qué iba a pasar con ese acervo, si lo iba a donar a una institución ya formada, si tenía dinero para crear su propia institución que llevara su nombre, si ese acervo se lo iba a entregar a la familia y por lo tanto seguro se iba a dispersar, etcétera. Ahora los tiempos son mucho más rápidos. También hay éxito económico rápido para jóvenes que están de pronto ganando en su primer trabajo después de que salen de la universidad, empiezan a ganar mucho dinero, sobre todo los que están involucrados con asuntos financieros, los que están tanto en la banca como en la bolsa, digamos, tienen recursos rápidos o que son dueños de su propia empresa porque la heredan, empiezan a generar recursos propios muy rápido y empiezan a hacer inversiones cuando todavía están, digamos, frescos, ávidos de conocimiento, ávidos de documentar su presente, cuando todavía están en diálogo activo con los artistas y están representando, digamos, los artistas están creando piezas que les significan algo para su propia biografía, para su propia generación. Así que digamos que es un círculo donde todos estamos participando e involucrados activamente. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta charla. Antes de cerrar, quisiera consultarte si tú quieres hacer un comentario final, alguna reflexión final antes de irnos. Pues brevemente, en estos tiempos pandémicos lo que necesitamos es refugios emocionales, psicológicos y espirituales para la debacle, así que reactivar el mundo cultural es una tarea importante que nos compete a todos, digamos. Creo que es una responsabilidad civil que no solo los coleccionistas que están en rankings muy altos, que están bien rankeados, que están bien posicionados en el mundo de la economía, tienen un compromiso con la sociedad, sino todos nosotros, en la medida en que podamos, de acuerdo a nuestras posibilidades. Creo que es muy importante que estemos participando en el mundo cultural y artístico según nuestros propios intereses, pero que no dejemos de lado que es parte de nosotros mismos. El mundo cultural y artístico en realidad somos nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, te agradecemos nuevamente por esta charla maravillosa, como siempre, súper interesante escucharte y esperamos muy pronto tenerte en el Museo Amparo nuevamente, Ana, tan pronto se reanuden las actividades y volver a compartir estos diálogos contigo. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos siguieron en esta transmisión. Queremos recordarles que este video permanece tanto en nuestro canal de Facebook como en nuestra página web www.museoamparo.com para que puedan verlo nuevamente, compartirlo y, bueno, disfrutarlo en cualquier otro momento. Muchísimas gracias, Ana. Buenas noches para todos y nos vemos el próximo jueves para seguir este ciclo de charlas, La Colección a Detalle. Muy bien. Gracias. Chao.